justo me están preguntando uno en el chat, así que vayamos a la guía anterior. Sí, podemos ver algo de eso. Valentín, de hecho, dice, hola, buenas tardes, quería consultar sobre el 3cc. Si ese ángulo que me piden se lo tendría que sumar al ángulo que saqué en el estado tensional anterior y con ese ángulo calcular el estado de tensiones. Perdón, consulte por acá. Ah, perfecto, sí, me acuerdo. En realidad no sé si se lo tenés que sumar al anterior. No me acuerdo el enunciado. En el 13, lo que decía era, determina el estado de tensiones para un plano cuya normal tiene un ángulo alfa 45 grados respecto al eje Y. No, es respecto del tensor original, ¿eh? O sea, así como en el primer punto te pide 1 a 20 grados, después te vuelve a pedir lo mismo, pero a 45. La verdad es que para practicar podrían hacerlo respecto del eje X en vez de respecto del eje Y, como para por lo menos hacer algo diferente, pero en realidad es lo mismo. Es la misma idea que el primer punto, que no aparece ni como A, ni como B, ni como C, pero es la primera consigna del ejercicio. La idea es que practiquen esto de poder ubicar el tensor de tensiones girando un ángulo, el cubo. Rocío, decime. A mí me seguían confundiendo, digamos, los últimos dos. Ah, me parece que te sigue preguntando Valentín igual. Sí, tal Después cual, te... son dos incisos distintos, son todos respecto del tensor de tensiones original. Me decías que no te cierra. Em, el tema de menos el último que era en 3D, sino los otros dos. em, sí, lo que te decía, que no. Pero lo habías planteado bien. Estos No, dos, te mandé el 11. vos me mandaste el 11, vos me mandaste el 11. Estos, digamos, básicamente se basan en que, digo, porque acá tal vez hay una confusión por cómo está planteado el ejercicio, que esto me lo preguntaron. Alfa igual a menos 70 grados no es el ángulo de este tensor. O sea, Claro, ese tensor. yo tengo un tensor, digamos, de un estado plano que se define por estas tres tensiones y bueno, por IX que vale 20 también. Eh, digamos, bueno, el tensor se escribe como 20, en realidad es menos 20. Y, y después yo lo que tengo que hacer es calcular las tensiones en un plano que forma un ángulo alfa con el eje X. Eso aparece, que yo creo que lo que te había mandado, espérame que... Con el alfa, perdón, con el alfa menos Sí, 70 nos tenemos que mover en el círculo de Moore. no, Sería 140 grados, no, exacto, sí, ciento sí, cuarenta sí, grados en el horario, círculo de Moore, tal cual. Sí, 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 pero sí, horario, es menos 70 en el sí. cubo, digamos, elemental, porque yo, mis ejes, acordate que yo en el círculo de Moore, en realidad no tengo ejes X e Y. Lo que tengo son ejes sigma tau, Sí, 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 digo, sí. para que después, digo, no se pongan nerviosos y le agarre esa duda en el examen. Con lo cual, cuando me dicen respecto del eje X, lo que me están diciendo es tengo que girar el cubito elemental. Con lo cual, efectivamente, si giro menos 70 en el cubo, tengo que girar más 140 mi eje X en el círculo de Moore. Con todo esto de que, perdón, con todo esto de Sí, que los signos, girar horario, antihorario, qué sé yo siempre lo de los ángulos era antihorario era positivo y horario era negativo. Eso se así mantiene es. acá. No es Sí, que eso depende se del. mantiene acá, la convención de las tensiones tau, de hecho, es así, con lo cual, por ejemplo, si nosotros fuéramos a dibujar en un cubo esta tensión, como me la dan sigma xy positiva, yo tendría que dibujarla, por ejemplo, en mi cubito cuadradito, porque lo voy a dibujar como un cuadradito. Yo tendría que dibujarlas, esas tensiones de corte, o sea, si me las piden dibujar en un cubo, como es positiva, entonces la XY, que sería, la XY es esta, ¿no? Perdón, ¿estoy haciéndolo girar bien? No, al revés, eh, perdón, justo al revés. No, no, estaba bien.
No me acuerdo cuál era el... Esto lo hace girar Sí. antihorario. Perfecto. Entonces, esa sería la XY y la IX sería complementaria, sería -20 y estaría así. Creo que son al Para revés. eso sirve. ¿O no? Bueno, no Sí. importa, igual es lo mismo. Digamos, en realidad yo lo que les estoy tratando de mostrar, porque si no, tal vez me estoy confundiendo la convención, pero la volvemos a mirar, es la convención que tenemos acá. Claro, no, perdón, me confundí. No, no, está bien, no, me confundí, sí, dibujé mal las XY, son estas, perdón, las dibujé al revés. Discúlpenme. Las XY son estas que tienen que hacer girar antihorario, con lo cual así las dibujaría, esas serían las XY. Y las que equilibran, las IX, irían así, Está bien. haciéndolo girar como las agujas del reloj. Para eso me sirve, digamos, la convención. Ahora, para Está bien. dibujar el círculo de Moore, cualquiera que tome positiva o cualquiera que tome negativa me va a hacer lo mismo, porque el círculo me lo va a hacer dibujar igual, digamos. Sí me sirve para ubicarme de dónde parto y desde ahí girar menos 140, menos 140 grados positivo. Pero, por ejemplo, si me piden averiguar las tensiones principales, no me va a preocupar esa convención, por ejemplo. Está bien. Tengo también otra consulta, pero del último ejercicio. Sí, Va, en realidad no del último ejercicio, en general, para los que están en 3D, los cubos. Porque sí, yo entendí, o sea, los círculos de Moore, cuando sirven para mostrar todos los puntos o sea, las tensiones, sí. donde están. Y en ese caso era como la zona gris, que es adentro del círculo más grande y afuera de los círculos más pequeños. Em, y no entiendo, por ejemplo, si yo en Tau me paro en alguna parte, no sé, que esté adentro del círculo grande y afuera del círculo más chiquito, no sé, una No, línea, el por tema es que ejemplo. claro, lo que uno tiene que pensar es que los estados de tensión posibles son los puntos que están sobre los círculos. Los puntos, esa era la duda que me quedaba, porque cuando Exacto, tenía son puntos, simple eran los los puntos estados. sobre el círculo, pero acá había marcado toda la zona gris y dije, entonces para un tau tenías como un montón de sigmas posibles, o No, al no, revés, claro, eso igual no. sí puede pasar que vos tengas varias combinaciones para la misma tensión de corte. Varias sí, pero Pero no infinitas. Tipo, si no, es no, no. una... A ver, la, de todos modos, este ejercicio parece como muy complicado y no es muy complicado. O sea, lo podemos pensar un segundito porque me parece que vale la pena, porque parece que asusta mucho, pero en realidad eh, la mayoría es fácil de resolver. Lo que plantea es que yo tengo un cubo, que tengo una porción de sólido en el espacio sometido en estado tensional, dado por las fuerzas exteriores FI. Y me dicen que estos círculos de Morse son los que muestran el estado tensional al que está sometido. Y después nos va preguntando cosas respecto de cada uno de los puntos, estos que marca acá en el círculo de Morse. ¿Qué puedo decir de los estados de tensión A, B y C? Esto me lo tienen que contestar muy fácil. ¿Qué característica tienen los estados de tensión A, B y C? O sea, cada punto en el diagrama de círculos de Moore representa un estado tensional. A, B y Son C, ¿qué son? principales. Principales. O sea, tensiones tau igual a 0, con lo cual, cuando a mí me dicen determine en qué plano actúa la tensión representada en el punto B, las componentes y todo eso, y que yo lo dibuje, yo lo que tengo que agarrar es, digamos, pensar en eso, que
Esos 3 puntos son estados principales. Bien, muy bien Valentín, que también me lo escribió en el chat. Perfecto, bien. Punto básico. Con lo cual, cuando yo dibuje las tensiones en los cubos, tanto para, o sea, me hace otras preguntas, ¿no? Pero si yo tuviera que dibujar las tensiones que actúan en el estado A, en el estado B o en el estado C, serían solamente tensiones normales, ¿no? Porque las tau valen 0, pues son estados principales. Sí. Después, el punto D, ¿qué característica tiene? Es la máxima tensión de corte en ese plano, que no sé cuál es Bien, ese plano. exactamente. No sabemos todavía cuál es ese plano, pero en uno de los planos es el punto de máxima tensión de corte. Con lo cual, lo que va a pasar es que lo que yo voy a tener ahí es alguno de estos cubitos girado 45 grados, ¿no? En alguna de las direcciones. No en la dirección que me da máxima. No es la máxima tensión de corte, pero sí es la máxima para ese plano. Perdón, Entonces, sí. perdón, disculpa que te pregunte esto ahora, pero nunca me quedó en claro lo de ¿por qué la máxima tensión de corte está cuando lo rotás 45? Disculpa Porque si fíjate tendría que que haber entendido siempre, esto antes, pero... mira, te vas a dar cuenta enseguida, porque fíjate que si yo estoy primero, se queda claro que el valor más alto de tau va a estar siempre en esa parte del círculo, ¿no? Sí. Bien. Ah, 90. Y Y yo lo esos giré dos, 90 dos respecto al alfa. principal, ¿no? Respecto al principal. Respecto Sí. de, por ejemplo, B, yo lo tuve que girar 90 grados, con lo cual siempre lo voy a tener que girar respecto del principal, no respecto de cualquier otro estado, 45 grados para obtener el que me da la máxima tensión de corte. Sí, Por sí, sí, eso. sí. No, sí, ya está. En el momento estaba. ¿Bien? Gracias. Bien, Sí, sí. está bien, pero está bueno, no, pero es que está bueno que esa cosa la pregunten en la consulta. Eh, entonces, ustedes tienen que agarrar y eh, definir para alguno de estos ejes, por ejemplo, digamos, ¿por qué les pide primero determinen qué plano actúa la tensión representada por el punto B en el círculo de Moore? Y van a tener que tomar alguna decisión, ¿sí? Porque no es que este problema me da toda la información. Entonces van a tener que definir, por ejemplo, para qué plano, si es para el plano 1, el plano 2, el plano 3, que sería lo mismo que decir X, Y, Z, corresponde cada uno de los estados principales, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, cuando yo, por ejemplo, tenga que definir qué pasa, digamos, digamos, cómo represento en el cubo el estado de tensión que tengo en D, yo lo haga coherente con lo que definí para los ejes A, B y C. ¿Se entiende eso? O sea, si yo sé a qué eje corresponde cada uno de los estados principales, que lo puedo definir, porque no es que me dan demasiados datos, puedo después agarrar y decir, bueno, yo tengo que girar respecto no de cualquier plano, ¿sí? Sino del plano que corresponde a este círculo. Perdón, por definirte, o sea, lo que pide el ejercicio es decir, el A es del plano Claro, principal, cuya normal es 1, así. O claro, sea, ah, exactamente. Primero lo que pueden hacer es hacer como un dibujo de eso, que es el primer cubito que tendrían que hacer, y entonces indican las componentes del vector n que lo define. Igualmente está bien. les dan valores, ¿no? Entonces, o sea, con esto, ustedes de hecho con esto pueden armar el tensor de tensiones, con las 3 tensiones principales. Con lo cual, a partir de ahí, ustedes agarran y pueden hacer cálculos concretos, con números, no solamente representar en el cubo. Está bien, sí.
Bien, y después lo que siguen es avanzando es en qué plano actúa la tensión de corte, cuánto vale la máxima tensión de corte que actúa sobre el sólido, ¿sí? La máxima tensión de corte, ¿dónde va a estar? En el círculo más grande. Claro, va a estar acá, con lo cual si pude ubicar en qué, digamos, en qué plano, digamos, estaba esta máxima tensión de corte, puedo ubicar esa, lo dibujé medio feo, pero ustedes me entienden. Eh, ahí ponele que está. Entonces dicen cuánto vale, que de hecho es una cuentita re fácil con esto, y en qué plano actúa, es algo que pueden calcular. Y lo último que pregunta es, ¿cuánto vale la componente normal al vector tensión en el plano donde las tensiones de corte son máximas? O sea, que ustedes ubicando el plano pueden averiguar cuánto vale la componente normal. Igualmente, ¿cuánto vale la componente normal al vector tensión en el plano de corte? ¿Verdad? Lo puedo sacar del dibujo prácticamente, ¿o no? ¿Cómo lo ubico? La ¿Cómo? componente normal al vector tensión en el plano donde las tensiones de corte son máximas. ¿Cuál es ese valor? La... A ver si a alguien se le ocurre. El plano, me perdí. El plano, Yo tengo, me dicen, ¿cuánto vale la componente normal? Primero ubicamos el plano. Dice, el vector tensión en el plano donde las tensiones de corte son máximas. Primero, el plano donde las tensiones de corte son máximas, ubicamos que era el plano que me define el círculo más grande, ¿no? Sí. sí. Bien. ¿Y cuál es la componente normal en ese plano? ¿Sí? Ubicamos que este era el punto de tensiones de corte máxima. La normal tendría que ser de tita, de ese plano. ¿No? No. La tensión normal es tita. No, Se no. están complicando un montón y quiero que lo piensen un segundito más. Yo tengo este estado de Ah, el tensión acá vector tensión donde de las tensiones corte. de corte son máximas, ¿no? Tengo ese estado de tensión donde las tensiones de corte son máximas. El valor de la tensión de corte esa máxima es este valor que está acá, ¿o no? A ver el chat. El radio. Claro, en realidad no es el radio, sería como la abscisa de este punto, ¿o no? Esa es la componente normal en ese estado de Ahí tensión. está. Sí, la de la tensión. Sí, no, Pero, ¿vieron cómo pero, cayeron? Era una cosa que obviamente yo lo puedo calcular analítico, pero digo, la herramienta del círculo de Moore lo que me plantea es el valor de tensión estado máximas es ese. Ahora, el valor de la componente normal es ese. Si la componente normal va a ser la abscisa que yo tengo en ese punto. eh, perdón, no entiendo algo. El radio, ¿no te marca la tensión máxima de corte? La componente normal no es tita, o sea, no es la otra raya. No, Me estoy no, confundiendo. no, no, no. La componente normal se refiere a a ver, el vector tensión, acordate que se podía descomponer en dos componentes, en una componente normal al plano y una componente tangencial al plano. La componente Sí. tangencial al plano es la componente tita. Perdón, tau, no tita. No, Porque tau. además, claro, como me decías tita, yo decía, pero tita es el ángulo. Pero Sí, ahora te perdón, entendí. sí, Tau es la componente tangencial al plano. La componente sí. normal al plano es sigma. Que era, Por la eso, componente sigma era la la que componente, la sí. componente normal, el plano sigma, ¿no me lo marca esa raya que está desde el punto mayor hasta el cero? Ay, perdón, sí, esa raya, perdón, sí. Está bien. Perdón, la raya normal, sí. En realidad sí, perdón. Este es el valor Claro, de tau, este es el valor de sigma. Pero lo que me bien. refiero es que es como, es este valor en la escala de las Sí, sí, abscisas. sí, ¿Se sí. Pero entendió? esa es la componente normal, Claro, no el radio. exactamente. Ah, ok, perfecto. Gracias. Claro, yo no te había entendido porque me decías,
¿Qué me decías? La Sí, sí, distancia sí. theta, me decías vos, ¿no? Y yo no te estaba La entendiendo. distancia en el eje tau. Sí, perdón, me confundí. Claro, pero es que en realidad la distancia es en este eje. Claro, por eso, pero el Claro. radio es la distancia en el eje Hasta tau. el eje tau. Claro, perfecto, listo. Claro. Sí, exactamente. Así es. Em, Me quedaron un par de dudas de la teoría que explicaron hoy, Sí, sobre todo más cerca del final, sí. pero no sé si hay muchas más consultas de la guía anterior. Sí, estaría bueno si hay algo más de la guía anterior, no porque la vayamos a cerrar, o sea, en el sentido de que si alguien se quedó con alguna duda de esto, podemos siempre volverlo a ver, pero obviamente que vamos a ir priorizando avanzar. Así que pregunto, aprovechemos ahora que si hay Em, alguna más de esta. sí, yo quería pasarte, mostrarte cómo había hecho el 12 Dale, para ver si lo había hecho bien. No, no ya sé, te tuve un montón permito de dudas. compartir pantalla. Ahí podés. Ah, ¿está viendo ahí? Sí. Sí, esperame un segundito que está cargando, pero ahí se ve. Sí, Bueno, este es el A, lo hice analítico, bien, tomando alfa menos 70. bien. Sí, creo que lo corregí al final porque creo que había tomado 70. Creo que lo corregí al final. Está bien usar estas ecuaciones que son las que habíamos visto en el Sí, PDF que se van sí, deduciendo, digamos. tal cual. Y para el B, eh, eh, bueno, no sé si, o sea, yo tomé en cuenta que me pide ahora en vez de un menos 70 grados en 45, entonces Mm, lo que hago, a ver, eh, o sea, primero que nada tengo en cuenta el, bueno, dos veces el ángulo, o sea, 90 grados, pero a su vez el ángulo que ya traía el estado tensional, porque no era principal, que claro. es este tita que yo calculo Sí, acá. eso es lo que me preguntó, ¿me preguntaste vos o me preguntó alguien más al principio? Si era, no sé si Valentín mismo me preguntó, me dijo, ¿desde dónde lo mido los 45 grados? Claro, desde el estado de tensión original, con lo cual con el que armaste el círculo, como hiciste al Claro, principio, digamos, con los menos 70. claro. Claro, ahí está, Valentín nos dice en el chat que no, porque no le anda el micrófono, pero sí, Ah, exactamente, son 45 desde el estado original, o sea, sí, que me parece que está bueno porque en el primer punto lo resolvés analítico y después lo pensaste desde el círculo, entonces, claro, sí, aproveché bien, así porque me lo pedía perfecto, para los otros, entonces dije, bueno, voy a aprovechar eso de las dos formas. bien, Después, con el tema de la convención de signos, mm, o sea, como gira en 45 positivo el cubo, yo dije, bueno, que, o sea, la convención se respeta, digamos, porque si no tendría que girar en forma horaria. O sea, gira antihorario, entonces, ¿no? Que fue más o menos lo que planteé acá abajo. claro, a ver, como el cubo giraría 45 antihorario, con lo Sí, cual vos girás, claro, con el 45 antihorario, como lo giraste, perfecto. sí, así, claro. Sí, 45 antihorario, está bien Bien, dibujado. esto más que nada Igualmente, para ver. Sí, claro, 45 antihorario, perfecto, de los ejes originales que son tus X e Y para el primer tensor. sí, Genial. Con bien. lo cual en el círculo de Moore te va a girar 90 grados negativo respecto del original, que me parece que es lo que hiciste ahí. Esto. ¿Cuál es la línea? Para. ¿Esta es la original o cuál es? No veo tu marca, no sé si acá. Perdón. No sé cuál. No, te lo voy a anotar para ponerle colores porque en lápiz no me doy cuenta. ¿Este era el estado de tensión original? Ah, no, el estado de Ese es el tensión girador. original, claro, sería este, digamos, a ver, no sé si puedo, quería hacer una línea, pero no, ahí está. Este Ah, ok. o esta, que Ah, fue lo que perfecto. hice. Y ahí tenés el giro de 90. Perfecto. Genial. Eh, y de ahí giro en forma horaria, porque el otro gira antihorario. Claro. Bien. Ahora pasamos de coso. Ahí está. Ahí está.
Pero espera, porque vos, el que dibujaste entonces fue, a ver, vos tenías este estado. Ah, perfecto, y giraste entonces para allá, bárbaro. Bien, Sí. listo. Bien, Eh, perfecto. Y ahí sí, obtuviste entonces tus nuevos sigma XX, sigma XY y sí, sigma. acá están, Listo. acá desde el centro, yo los tomo. Perfecto. Sí, 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 sí. bien. A ver. Sí, no, desde el Eh, centro, desde el cero tenés que sí, medirlo. sí, sí, me Bien, refería desde el origen, digamos, bien, sí, 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 desde el no el origen. centro. Perfecto. Acá lo hago de las dos maneras, gráficamente, digamos, por trigonometría, Sí, y y después le intento. analíticamente te chequeó. Sí, pero eso también lo quería eh, corroborar, digamos, si lo que había hecho estaba bien. Usé las Mm, mismas ecuaciones sí. y para por ejemplo, obtener sigma y prima, yo le sumé a mi alfa otros 45, digamos. No sé si es. Sí, había una forma mucho más fácil, que era, creo que la que les dije la semana pasada, eh, que era que recordar que, digamos, la traza de mi tensor es un invariante, ¿no? Sí, Y eso quiere sí, decir que sigma XX más sigma Y más sigma ZZ siempre tiene que valer lo mismo. sí. Como estoy en un estado plano, sigma ZZ vale cero. Con Ah, lo cual, eso quiere decir que sigma XX más sigma II sí, tiene que valer lo sí, mismo. me acuerdo, sí, lo habíamos visto, ya O sea me acuerdo. que, Sí. digamos, pero me parece, pero está bien como lo pensaste, porque dijiste, bueno, entonces sigma I es un valor que yo lo voy a tener a 90 grados de S en el círculo de Moore, entonces lo pensaste de esa manera. Pará, Sí, ¿y te dio? No, pará, ¿por qué 45? claro, eso, por eso iba a decir, no exactamente en el círculo de amor. Ya me No, acordé porque igual. no me cierra eso de que sea más 45, porque el ángulo que yo estoy poniendo ahí es el ángulo del cubo. Claro, pero es que si no, no me daba. Y entonces ahí dije, pará, y si